Tiene el uso de la tribuna Charlén Ramos Hernández. Tiene hasta 15 minutos para hacer su exposición. Honorables integrantes de la 15ª legislatura del Estado de Baja California Sur, colegas en candidatura, representantes sociales y medios de comunicación presentes, buen día. Aprecio el espacio que se me brinda para compartirles las razones por las que me gustaría ser consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de este maravilloso estado. Antes de que un querido profesor nos encargara un análisis sobre los juicios de Nuremberg, mientras estudiaba la licenciatura en Derecho en la Universidad de las Américas, no sabía de la existencia de los derechos humanos. Tuve que ver las atrocidades cometidas por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial para cuestionarme y valorar aspectos de mi vida que jamás pensé que me pudieran ser arrebatados. Caminar por la calle sin una estrella en la ropa, entrar a cualquier comercio sin importar mi apellido, vivir por no ser judía. Entendí desde ese momento que los derechos humanos existen porque es excesivo el dolor de la humillación y es mucha la capacidad humana para dañar a otra persona, especialmente cuando el Estado le designa desechable como política pública. Mi programa de estudios de la universidad se especializaba en negocios internacionales. Nos enseñaban Derecho Mexicano y Derecho Anglosajón todos los días y por eso tengo doble titulación como abogada en México y en Estados Unidos, además de ser perito traductora autorizada por el Tribunal Superior de Justicia y tener mención honorífica por haberme graduado con el promedio más alto de mi generación. Esta fue una de las razones por las que la Secretaría de Relaciones Exteriores me seleccionó para realizar prácticas profesionales ayudando a migrantes mexicanos en el Consulado de México en Denver, y esa experiencia me cambió la vida. Me descubrí feliz trabajando horas extras sin pago económico, sacando matrículas consulares, registrando bebés y auxiliando en repatriaciones voluntarias y forzadas de connacionales. Sin embargo, al regresar, decidí continuar persiguiendo mi sueño de ser abogada de un corporativo internacional mexicano-japonés. Cursar la educación básica en el Liceo Mexicano-Japonés tuvo una enorme influencia en la formación de mi sentido de honestidad, honradez y disciplina. Porque además de estudiar el idioma, todos los días crecíamos en un ambiente realmente bicultural. Cantábamos el himno nacional en español y el himno de la escuela en japonés. Mezclar los idiomas y las tradiciones era lo normal. Gané 3 concursos de oratoria en idioma japonés en esta escuela. Pero cuando tuve la oportunidad de trabajar en una empresa japonesa así como quería, descubrí que los mexicanos eran catalogados de tontos, flojos, ignorantes, inferiores. Los japoneses hablaban en su idioma y decían lo que realmente pensaban sin saber que había una mexicana que les entendía. Así que cuando terminé la carrera, decidí regresar a explorar más esa experiencia de apoyo a migrantes que tanto me había gustado. Mi tiempo como coordinadora de la Clínica Jurídica Migratoria en Sin Fronteras ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida. Enseñar litigio estratégico en derecho migratorio con enfoque de derechos humanos a estudiantes de la Ibero, de la Universidad Intercontinental, de la UNAM, de la Salle, de la UVM, de la Universidad de Londres, por supuesto de mi alma mater, la UTLA, y hasta la entonces recientemente creada Universidad de la Ciudad de México, me llenaba de satisfacción que solamente era superada por las sentencias de amparo y los recursos que le ganábamos al Instituto Nacional de Migración por negarse a regularizar a migrantes en condiciones vulnerables. No obstante, allí aprendí también que es muy difícil combatir la injusticia desde la pobreza. A pesar de trabajar para la organización de apoyo a migrantes más grande de Latinoamérica, el sueldo que ganaba no alcanzaba para mantenerme, ni alcanzó para colaborar para una silla de ruedas cuando mi abuelita se enfermó. Decidí entonces volverme empresaria y continuar con mi pasión humanitaria mediante el trabajo pro bono gratuito. La travesía de la independencia económica me ha costado muchos años de trabajo y sacrificio, pero me siento afortunada porque me ha permitido seguir estudiando sobre derechos humanos, motivo por el cual cuento con certificación en materia de perspectiva de género emitida por el Instituto Nacional de las Mujeres, certificación en prevención social por la Prevención Social de la Delincuencia, emitida por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, certificación en violencia política, emitida por el Tribunal Federal Electoral, y un diplomado en acceso a la justicia en materia de derechos humanos, emitido por la Suprema Corte de la Nación.
De igual manera, mis negocios han permitido tener la oportunidad de seguir apoyando las causas que considero justas, brindando asesoría legal gratuita a mujeres, a menores de edad, a personas adultas mayores y personas en condiciones vulnerables, mexicanas y extranjeras, a través de diversas asociaciones que trabajan en el tema, en México y en el extranjero, como es el caso de Centro Mujeres, asociación a la que agradezco el honor de haberme postulado como consejera para este proceso. Durante mi periodo como presidenta de la AMGE Los Cabos, trabajé arduamente para que se lograra la eliminación del atenuante que perdonaba la mitad de la condena a los homicidas de los comúnmente mal llamados crímenes pasionales y para lograr la tipificación del feminicidio como agravante, lo que obtuvimos en el 2014, aún en contra del veto del entonces gobernador y el procurador de justicia del Estado. Actualmente, continúo con estos y otros apoyos por medio de la comunidad virtual Charlenetas, el programa de televisión por internet Atando Cabos y la Fundación Generación Unicornio, que trabaja en la construcción de casas hogar con enfoque de derechos humanos y educación para la paz. Esa constante disyuntiva de mi experiencia empresarial y trabajo social, sumada a mi educación en entornos multiculturales, políglotas y de clases socioeconómico encontradas, encajó casi poéticamente con la orografía de contraste mar y desierto que tanto caracteriza a Baja California Sur. Al igual que la mayoría de las personas que emigramos a este estado, yo aseguraba que regresaría a mi natal Ciudad de México en 6 meses. Y por supuesto que me comí mis palabras, porque casi 13 años después de estar viviendo en este estado, Los Cabos es el lugar al que llamo hogar. A pesar de conocer muchos otros lugares y otras culturas hermosas, en múltiples viajes de convenciones internacionales de empresarias, no me imagino amando otra tierra con tanto fervor como amo a mi país. Vivimos tiempos complejos. Cada día vemos cómo se fortalece el discurso de que los derechos humanos solo sirven para proteger criminales, como si los criminales no estuvieran ya bastante bien protegidos por las múltiples alianzas de impunidad pactadas con y desde el gobierno, apoyados de los empresarios de cuello blanco, con la venia de la apatía generalizada y la conveniencia de una ciudadanía enfocada principalmente en sobrevivir. En todo el mundo se promueve el nacionalismo desde el odio a la diversidad extranjera. Se asegura que la privatización de los recursos naturales es la única manera de proteger al medio ambiente porque la gente pobre no sabe cuidar las cosas. Se romantizan los viejos tiempos cuando las mujeres aspiraban exclusivamente a casarse y parir, cuando las indígenas solo podían dedicarse a las labores domésticas, cuando el gobierno, la calle y hasta el lenguaje eran asunto exclusivo de hombres blancos, heterosexuales y por supuesto de la fe cristiana. Pregonan que reconocer la diversidad sexual nos extinguirá como especie. Abundan los comentarios que justifican golpear y abusar de los hijos como señal de amor y respeto a los padres. Se han entrenado a las fuerzas públicas para arrestar activistas que se etiquetan ante la sociedad como un peligro para México. Y se afirma que toda persona detenida equivale a delincuente culpable. Poco a poco se educa a la población a conformarse con venganza para que así no exija justicia. Mi tiempo como maestra de la materia de género y victimización en la Universidad Mundial de Los Cabos me hizo ver la gravedad del daño que genera entrenar a nuestra sociedad para repetir que los derechos humanos son no solo opcionales, sino indeseables. La mayoría de mis alumnos, que por cierto eran policías, aseguraban que los derechos humanos se podían eliminar por simple mayoría de votos, por consulta. Se negaban a creer que la democracia también tuviera límites. Me aseguraban que tenían derecho a desnudar a las personas cuando las detenían, porque catearlas les implicaba un riesgo que no vale la poca paga que reciben y las condiciones deplorables en las que trabajan. Por eso no resulta extraño que justificar y encubrir las violaciones a derechos humanos parezca para muchos como la opción más sencilla, solidaria y segura que tiene un policía para protegerse o un agente ministerial para lograr confesiones. Seguir educando y promoviendo el uso de la fuerza física y la violencia como instrumento ordinario para dirimir conflictos explica que más del 70% de los homicidios de los hombres se produzcan por riñas y venganzas de honor. Por eso no extraña que haya crecido en un 2% el porcentaje de mexicanos que opina que a las mujeres las violan por provocar a los hombres. Por eso el país no se indigna cuando se le informa que somos el más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, que tenemos más de 40,000 personas desaparecidas y más de 36,000 personas muertas,
sin identificar, según las cifras oficiales, que suelen ser menor a la realidad. La reforma constitucional de 2011 reivindicó la importancia de que todo servidor público, en todos los niveles del Estado mexicano, respete y garantice los derechos humanos. La tradicional defensa del yo solo seguía órdenes simplemente ya no tiene fundamento en nuestro actual sistema de derecho. Como país, tenemos la carga internacional de haber sido ya varias veces condenados por la Corte Interamericana por violaciones graves a los derechos humanos en temas tan delicados como desaparición forzada, feminicidio, tortura sexual a mujeres detenidas, falta de protección judicial del Estado y negativa a investigar cuando se denuncian delitos tan aberrantes. Quien desestima su pasado se condena a repetirlo. A nivel local, tenemos un severo problema de explotación infantil y los disturbios sociales después del huracán Odil, que nos hicieron noticia nacional e internacional, nos mostró una cara espeluznante de nuestra población. Una cara que se encuentra latente, alimentada en silencio por el rencor de la discriminación social y la extrema desigualdad económica. Esa cara que reluce, especialmente cuando las instituciones del Estado fallan en su obligación principal de asegurar tutela judicial. Como le fallaron a la madre y su bebé, que murió en la Clínica 26 del IMSS en Cabo San Lucas, cuando se tardaron más de 17 horas en atenderla. La atendieron sin revisar su expediente médico porque era día festivo y la del archivo estaba de vacaciones. Las responsables recibieron por esto 3 días de suspensión de labores como consecuencia de semejante falta de empatía, violencia obstétrica y, por supuesto, negligencia médica, como se indicó en la Recomendación 3/2019 de la CNDH. Necesitamos instituciones confiables y autoridades responsables que aseguren el cumplimiento de los derechos mínimos y elementales que garantizan la dignidad y la integridad humana. Por eso resulta tan importante que desde las escuelas se inculquen espacios de respeto, paz y educación de calidad, contrario a lo acontecido en la Secundaria 4 de Puerto San Carlos en Comundú, donde la maestra de ética se dedicaba a emitir burlas y vejaciones a sus alumnos, diciéndoles fracasados, haciendo diferencias y avergonzándolos frente a los demás estudiantes por sus nombres, origen étnico y condición económica, como se indicó en la Recomendación 717 de la Comisión Estatal, y a la maestra ni siquiera se le levantara un acta administrativa. La fe en el sistema no es ciega. La legitimidad de las actuaciones de las instituciones de gobierno en la efectiva protección de todos los derechos para todas las personas resulta indispensable para garantizar su permanencia, especialmente ante los nuevos retos que como humanidad nos plantea la escasez de agua potable, la trata de personas incluyendo el alquiler de vientres, la selección genética, la inteligencia artificial, los algoritmos de la economía 4.0 y la violencia digital. Pero también vivimos tiempos de cambio. México quiere dejar de sobrevivir e intenta trascender. Apenas la semana pasada, este honorable Congreso hizo historia, eligiendo a una persona con discapacidad para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Esa representatividad es inspiradora. Esa representatividad es democrática. Tenemos la enorme oportunidad de apostar por construir una sociedad donde el sufrimiento sea la excepción y la dignidad se haga costumbre, como también lo expresara Jacinta Francisco, luego de 11 años de lucha, que le exonerara del delito de secuestro de 6 agentes de la AFI, al que injustamente se le había condenado abusando de su condición de pobre e indígena. Por eso me encantaría contar con su voto, tener la oportunidad de ser elegida como consejera ciudadana e implementar análisis FODA y otras herramientas empresariales que nos permitan hacer recomendaciones para eficientar las actividades de los visitadores de derechos humanos en nuestro Estado, para proponer al presidente de la Comisión la atención a grupos vulnerables o conductas que pudieran ser violatorias de los derechos humanos, y sobre todo, trabajar para construir recomendaciones que permitan contener, remediar y prevenir la repetición de violaciones de derechos humanos en Baja California Sur. Recomendaciones que respeten la diversidad y las diferencias entre las personas, que sopesen las realidades financieras, observando la ley, desenmascarando impostores y sobre todo protegiendo a las víctimas,
con la finalidad última de lograr la efectiva restitución de sus derechos fundamentales y la reparación integral de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado. Segura estoy de poder contribuir al análisis con un alto nivel intelectual que amerita nuestra época y coadyuvar con la sociedad civil organizada en cada uno de los muchos y muy serios retos que en materia de derechos humanos tenemos en nuestro Estado. Muchas gracias. Recuerdo que tiene la Asamblea la oportunidad de formular hasta 2 preguntas. Como le instruye la Presidencia, a favor de hacer sus registros, señoras y señores diputados, para realizar hasta 2 preguntas al compareciente. Tiene el uso de la tribuna de la voz el compañero Carlos Baumhofer. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Charlene, muchas gracias. Tiene usted un currículum muy extenso y muy espectacular, muy bien preparada. Y mi pregunta va en relación a lo más sencillo. Si un familiar de usted cometiese un acto ilícito o un atropello o algo malo, ¿cómo actuaría usted en relación a su familiar y que fuera un familiar directo? Claro, de hecho, pues es una situación que me ha pasado. A las personas que nos dedicamos y que tenemos tanto compromiso con derechos humanos, casi todas tenemos historias de esa naturaleza, porque como es el dicho de lo que no has de ver en tu casa lo has de tener. La verdad es que en algún momento de mi vida tuve que cortar comunicaciones con mi familia precisamente por ser congruente con mis principios, mis valores, lo que yo creo, lo que me hace feliz. Y eventualmente nos costó muchos años de inclusive ir a terapia para poder reparar el tejido de la familia, y la verdad es que hoy me siento muy orgullosa de poder contar con el apoyo de mi familia. Ellos me dicen, y mi mamá, mi papá, mis familiares, mi pareja, las amigas que tengo, me dicen cómo les ha cambiado la vida el estar teniendo estos debates constantemente, que mucha gente le tiene miedo a la fricción de la diferencia de opiniones. Y eso no le debemos de tener miedo, al contrario, hay que tenerle miedo al silencio, a no hablar sobre las discrepancias. Las discrepancias se tienen que hablar, se tienen que dialogar y se tienen que encontrar soluciones, pero también se tienen que hacer compromisos en la familia, en la sociedad, en los trabajos, en lo que sea. Y sobre todo esos compromisos se tienen que cumplir. Siempre y cuando las partes actúen, todas las que estén, actúen de buena fe, yo soy de las que pienso que siempre se pueden resolver las cosas. Muchas gracias. Siempre cuando hay un conflicto de interés, hay siempre que se inclina más por la familia, pero qué bueno. Claro, inclusive cuando son los conflictos de interés, yo siempre me retiro, precisamente para respetar ese conflicto de interés y que alguien más tome las decisiones que se deben de tomar, las correctas. Gracias. Diputada Milena Quiroga. Charlene, bienvenida y felicidades. Gracias. Por tu currículum. Gracias. Me llama la atención que con el currículum tan extenso tengas el interés de participar como consejera, pero te felicito porque se ocupa en todas partes y la Comisión de Derechos Humanos no es la excepción. Entonces, mi pregunta es, con todo el conocimiento y la experiencia que tienes, quiero pensar que ya tienes identificada alguna acción en particular que quieras llegar a implementar o hacer en la comisión, 1 o 2 o 3. ¿Tienes alguna propuesta puntual? Claro. De hecho, sí, justamente, precisamente lo que comentaba es que me gustaría empezar por un análisis FODA para ver cómo está el actuar de los visitadores, porque considero que
con la mentalidad empresarial que tenemos, siempre tenemos que encontrar la forma de eficientar los recursos. Y sé que los recursos son lo más complicado cuando tratamos de hacer las cosas desde el gobierno. Lo tenemos todo limitado, ¿no? En ese sentido, personal, tiempo, inclusive a veces papel, pluma, las personas que puedan ir a hacer las inspecciones y los visitadores, estoy segura que están también sobrepasados por la cantidad de necesidades que tenemos. Entonces, empezar con eso, un análisis FODA para ver qué áreas de oportunidad se tiene en las tareas de los visitadores, sobre todo porque esa es una de las funciones que el Consejo sí tiene. Las otras son que le corresponden en general al presidente, y como consejeros y consejeras sabremos de opinar y proponer recomendaciones en ese sentido. Existe una situación que, por ejemplo, también a mí me llamó mucho la atención, que pasó apenas hace unas cuantas semanas en Los Cabos, cuando los policías pues usaron la fuerza pública para retirar a un grupo de personas que se estaban manifestando en el Palacio de Gobierno. Yo sí recomendaría al presidente analizar esa situación, porque de lo que yo vi de los videos, de lo que tuve oportunidad de platicar con las personas, me parece que ese es un grupo que sí se debe de analizar, porque en los videos no se vio que las personas estuvieran siendo violentas como tal, que trajeran armas o que estuvieran, no sé, tratando de tirar la puerta, algo así. O sea, tenían sus consignas, pero la autoridad consideró eso como una falta de respeto y las detuvo, y las tienen, inclusive las encerraron. O sea, esa parte creo que ahí falta sensibilización, en el sentido de que las autoridades entiendan que toda protesta necesariamente tiene que ser disruptiva. Si no es disruptiva, no está protestando. Y les hace falta entender esa parte de no considerar una protesta automáticamente como una falta de respeto que amerita prisión o cárcel para unas personas que están siendo activistas y están tratando de lograr algo en específico para beneficio de la comunidad. Realmente la sociedad necesita que voltemos a ver a las organizaciones civiles, al trabajo que están haciendo las personas activistas, y que les ayuden en lugar de que entorpezcan. Tenemos que trabajar en equipo, gobierno y organización civil, o sociedad civil organizada, y por supuesto también las personas en las actividades empresariales, porque es una tarea titánica y simplemente la pura autoridad no puede lidiar con todo eso. Muchas gracias. Compañera diputada Daniela Ruen. Muy buenas tardes, Charly. Buenas tardes. Bien, yo en parte de lo que te voy a preguntar ya lo respondiste, pero yo quisiera algo más puntual. Sabemos que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emite recomendaciones al Estado. Sin embargo, a mí me gustaría que tú me plantearas o nos plantearas a nosotros de una forma muy puntual qué estrategia llevarías a cabo o le plantearías al Consejo en el supuesto de que llegaras a ser consejera, en que no quedara en una sola recomendación, sino cómo exhortarías a las entidades del gobierno del Estado, o bien a las dependencias que han violentado los derechos humanos, para que no quedara en una recomendación. Ya ves que el campo algodonero fue un asunto que se llevó hasta los organismos internacionales, fue sancionado al Estado mexicano, y el Estado mexicano no ha terminado de reparar el daño de las víctimas. Entonces, y no es un asunto particular de algún estado, sino ya sabemos que es generalizado. ¿Qué plantearías tú a la comisión? Claro. Pues primero, lamentablemente tenemos que reconocer nuestras limitantes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos solo puede hacer ciertas cosas que están en ley. Si en algún momento consideramos que necesitamos más funciones, pues entonces se tiene que modificar la ley para poder avanzar en ese sentido. Y no obstante, las recomendaciones se pueden hacer precisamente en el sentido de realmente generar presión social para que las autoridades hagan su trabajo. O sea, al final del día la Comisión Estatal no es la que va a estar como tal generando las sanciones a los servidores públicos que estén incumpliendo con la ley. Pero sí la comisión puede generar y llamar la atención y traer el foco y emitir la recomendación y ejercer la presión social para que entonces el órgano interno de control de esa autoridad que está incumpliendo, entonces haga lo que tiene que hacer, porque al final del día
y esas autoridades son las que tienen esas facultades para poder emitir. Esas autoridades sí pueden emitir todas las sanciones y todas las punidades que tienen que tener, multas, inclusive retirarlos del cargo, suspenderlos. Todas esas sanciones, las autoridades competentes sí tienen las facultades. Y lo que hemos notado las personas que nos dedicamos al trabajo de derechos humanos es que el problema no está en la ley, el problema está en la voluntad de la persona que tiene esas facultades de que la ejerza. Como algunos de los casos que les comentaba, o sea, ¿cómo vas a creer que a una persona le mataron a su bebé? Y entonces la sanción que el órgano interno de control dijo, te vas a tu casa 3 días sin trabajar. ¿Cómo? O sea, ¿dónde está el sentido de una decisión de esa manera? Entonces, ahí la comisión es donde le dice, oye, órgano interno de control, esto está mal, revísalo, lo tienes que atender, porque no puede ser que tú dejes un precedente de esa materia, de esa calidad, con esa... le costó la vida a alguien, y no puede ser una sanción tan ligera como puede ser de esa manera. Entonces, las recomendaciones y el trabajo y las propuestas que yo estaría buscando en caso de que ustedes me beneficiaran con su voto, sería justamente en ese sentido, en generar presión a las autoridades y a todas las personas en todas las competencias, porque no necesariamente son solo autoridades, muchas violaciones de derechos humanos las ejercen los particulares. Entonces, también ejercer presión sobre esos particulares a través de las autoridades para que también se cumplan y se haga de verdad alguna restitución real, porque no podemos, como sociedad, no podemos darnos el lujo, como dije, de seguir educándonos a que los derechos humanos son como algo efímero, como algo que no existe y como algo que no es real. Gracias. Tiene el uso de la palabra la compañera diputada Mercedes Maciel. Sí, buenas tardes. Me parece muy completa su exposición. Gracias. Pero me gustaría una opinión en base precisamente a que es usted defensora de los derechos humanos y que ha tenido una práctica de litigante. El sentido sobre el nuevo sistema de justicia penal mexicano. ¿Cuál es su opinión desde el punto de vista de los derechos humanos? ¿Es mejor? He escuchado a muchos abogados que se quejan de Me gustaría mucho escuchar su opinión. Claro, yo creo que el sistema es muy bueno. El problema está en la implementación. A la hora, como comentaba, se malinterpretan las cosas, porque creen que violar los derechos humanos de los criminales es mentira, no existen y los criminales no tienen derechos y entonces hay que vengarnos y hay que hacerles de todo, ¿no? Y esa no es el sistema, no son los estándares y los valores a los que debemos de aspirar como sociedad, porque entonces nos volvemos igual que los delincuentes que según estamos tratando de combatir. Entonces no puedes combatir violencia con violencia, tiene que haber una cosa diferente y por algún lado se tiene que romper, y me parece que el sistema rompe con esa violencia que teníamos antes en la impartición de justicia. Y no obstante, necesitamos tener policías entrenadas, necesitamos que nuestros policías y nuestras fuerzas armadas sepan que no pueden violarle los derechos humanos a las personas cuando las detienen. Igual y quieren, pero tienen que entender que no pueden, precisamente porque quieren lograr justicia. Si ellos entienden eso, entonces entienden que hay un proceso para hacer las cosas y que ese proceso lo tienen que seguir, y que cuando siguen ese proceso y que cuando cumplen todos esos requisitos, entonces el sistema tiene que ser coherente y tiene que emitir la sentencia en ese sentido. El problema es que los policías, nuestras policías, no quieren seguir esos procesos. Quieren seguir con la forma como lo hacían antes, violando derechos humanos por doquier, como dije, y porque también ellos están viviendo violencia institucional. Entonces, como ellos viven en esa violencia, creen que tienen derecho de regresarla a los criminales. Entonces, necesitamos cortar con ese ciclo, y cuando eso se pueda lograr, el sistema de verdad va a generar una diferencia, porque está demostrado en muchos países que un sistema como el que propone el sistema, cuando realmente se cumple la ley, cuando realmente todas las personas hacen lo que les corresponde hacer, funciona, y funciona para la mejoría de toda la comunidad. Muchas gracias. Agradecemos a la expositora Sherlyn Ramos. La despedimos con